Buenos días, queridos estudiantes, ¿cómo están? Buenos días, Inge. Buenos días, Inge. Buenos días. Estaba con un pequeño problema de conexión de internet, por eso es que no me podía conectar rápido. Y ahora no me funciona el formulario. Qué iras. Bueno, en cuanto me funcione el formulario, ya les comparto el link de la asistencia. Ay, 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 ya me funcionó. Ya, listo. Ahí está para que se registren, por favor. ¿Me confirman si están viendo la pantalla del OneDrive, del OneNote? Sí, Ya, chévere. Entonces, ya, empecemos la clase. Ya. Entonces, el día de hoy vamos a ver la desjustificación. La desjustificación es el último bloque de la lógica difusa, ¿sí? El último paso que debemos realizar, que tiene como entrada la salida difusa final, es el resultado de la inferencia, entra al bloque de desjustificación, y en este bloque, pues, lo que hacemos es traducir todas esas señales que tenemos variantes en la salida difusa final de 0 a 1 en un resultado ya que el actuador ya puede entender, ¿sí? Entonces, para hacer la desjustificación tenemos varios métodos. El primero es el método del punto máximo. El método del punto máximo pues consiste en encontrar z asterisco es el resultado de la desjustificación, ¿sí? La z es igual a las x en donde la y es la máxima, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el resultado del punto máximo? Tenemos una salida difusa final ahí calculada ya como respuesta de la inferencia. ¿Y cuál es la respuesta final? Es que solamente tenemos un punto máximo o tenemos el primer punto máximo, ¿sí? Entonces el resultado es la x, es decir, el valor que tenemos aquí en las x, en donde el punto y es el máximo, ¿sí? Este método de desfusificación es el más simple, que funciona perfecto cuando las salidas difusas finales son simétricas, ¿sí? Es decir, usted determina que esta línea que usted está viendo aquí en esta parte puede dividir a toda el área en dos partes iguales. Eso es una salida simétrica. Pero muchas de las veces esto no pasa, ¿sí? Hay algunas aplicaciones, o más bien dicho, yo diría que en un 80 o 90% de aplicaciones, las salidas difusas finales no son simétricas, por lo tanto, este método no es óptimo, ¿ya? Solo sirve para salidas simétricas y donde tenemos un solo punto máximo, ahí es sencilla la respuesta, ¿ya? Otro método, tenemos la media del máximo. La media del máximo consiste en hacer un promedio del método anterior, ¿sí? Del punto máximo. Entonces aquí tenemos varios puntos máximos. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos x1, x2, aquí x3 y acá x4, ¿sí? Entonces, la z, ¿en qué consiste? En igual a cero, la sumatoria de igual a cero hasta n de las xy dividido para el número de puntos, ¿sí? ¿A qué se traduce esto? Nuestro z asterisco es, nuestra z es x1, en este caso, ¿no? Más x2, más x3 y más x4, ¿sí? Porque en este caso, en este ejemplo, tenemos solo cuatro puntos máximos, solo digo, tenemos 4 puntos máximos, dividimos para 4, ¿ya? Esa es la respuesta de la media del máximo.
que es simplemente el método anterior, pero con varios puntos máximos, ¿ya? Este método funciona mejor que el anterior cuando se tiene varios máximos, ¿sí? Sin embargo, también no es muy exacto cuando las salidas difusas finales son asimétricas, ¿sí? Tienen formas irregulares. Ya, para tener un poco mayor de exactitud en la respuesta, existe otro método, que es el centro promedio. En algunos libros le dicen centro promedio, en otros libros le dicen centro de área, ¿ya? Pero es el mismo, centro promedio o centro de área es lo mismo. Entonces, este método ya funciona bien para cualquier tipo de salida, sea salida simétrica o salida asimétrica, ¿sí? Ya no tiene el inconveniente de las dos anteriores, que la salida debía ser simétrica. Entonces, este método funciona perfecto para cualquier tipo de salida. Y si es que estamos trabajando con solamente líneas pendientes, ¿sí? No con curvas, sino con solamente pendientes, líneas rectas me refiero. Si solo estamos trabajando con líneas rectas, entonces este método es el más exacto, ¿ya? La formulación para este método consiste en que la z es igual a la sumatoria, a la sumatoria de i igual a 1, de igual a 1 sería, ¿no? De i igual a 1 hasta n. Este también sería de i igual a 1 porque no empezamos en cero. De i igual a 1 hasta n de las xy multiplicado por las funciones de membresía o su grado de pertenencia en el eje de las y, que es las u, ¿sí? Las new. Dividido para la sumatoria de i igual a 1 hasta n de las u de xy, ¿sí? Es decir, de las funciones de membresía o del grado de pertenencia que tienen el eje de las y, ¿ya? Las x por la y dividido para las y, en pocas palabras, ¿ya? Este método de centro de área, como les mencionaba hace un ratito, es bastante exacto cuando estamos trabajando solo con líneas rectas, es decir, con conjuntos triangulares y trapezoidales, porque su fórmula representa líneas. Entonces, por ejemplo, si estamos trabajando aquí con una curva, ya tenemos un error, porque lo que hace el método es encontrar líneas, ¿sí? Y por aquí ya tenemos error en esta curva. Es decir, la representación de la fórmula intenta encontrar el área bajo la curva de líneas, no de curvas, ¿ya? Entonces, cuando trabajamos con líneas rectas, este es el óptimo, el exacto, el preciso, ¿ya? Tenemos otra variación, que es el centro promedio o centro de área, cualquiera, o sea, utiliza la misma fórmula del, del método anterior, pero ahora en intervalos equitativos. Este es en puntos críticos, ¿sí? Este método tomamos los puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos? Es cuando la función cambia de signo, ¿sí? Por ejemplo, aquí, ¿cuál es un punto crítico? Bueno, aquí empieza en cero, luego aquí cambia de dirección la curva, este es otro punto crítico, cambia de dirección la curva, es otro punto crítico, cambia de dirección la curva, aquí hay otro punto crítico y así, ¿sí? Donde la curva cambia de dirección o de sentido, entonces cambia de dirección, esos son los puntos críticos. Entonces, para la formulación se utilizan los puntos críticos en ese método. Pero para este método que está aquí abajo, que es el mismo, que es el centro promedio o centro de área, pero en intervalos equitativos, ya no en puntos críticos, consiste en dividir el eje de las X en intervalos de distancia igual, ¿sí? Entonces, por aquí tenemos el 0, aquí tenemos el X1, el X2, dividimos al eje de las X en intervalos de misma distancia. O sea, la distancia de los intervalos debe de ser igualita, ¿sí? Y aquí tenemos el X9. Entonces, como dividimos al eje de las X en distancias igualitas, este es el método de centro de área en intervalos equitativos, ¿ya? Y calculamos en el eje de las Y donde cae, no importa dónde cae, donde caiga el punto, ¿sí? Por ejemplo, aquí, en el eje de las Y,
por ejemplo, aquí no cae en un punto crítico, como usted está viendo, ¿sí? Porque el punto crítico sería este. Bueno, aquí sí cae en el punto crítico. Aquí también sí cae, coincide, pero aquí no. Aquí el punto crítico es este, ¿sí? El otro punto crítico es este. Bueno, aquí sí coincide también. Aquí tengo otro punto crítico y no coincide, ¿sí? Entonces, los que están en amarillo son los puntos críticos, pero en este método no tomamos los puntos críticos como en el anterior, sino donde cae la división, ¿sí? Puede ser que no coincida como son esos puntos que están ahí en morado, esos puntos no coinciden con los puntos críticos, ¿sí? Entonces, este método va a tener un cierto porcentaje de error. ¿Cuál es la moraleja del cuento? Mientras más divisiones realicemos, más intervalos equitativos dividamos el eje de las X, mejor va a ser la respuesta. ¿Sí? Mientras más divisiones tengamos, menos error vamos a tener en la respuesta. ¿Ya? Porque como utiliza la fórmula del centro de área, ¿qué representa la fórmula? La fórmula representa líneas. ¿Sí? Entonces, en realidad, ¿qué estamos haciendo? Trazando líneas en los intervalos, líneas, ¿sí? Línea de aquí a acá, 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 línea por aquí, ¿sí? Y como usted puede ver, hay un ligero error, ¿sí? Bueno, en los puntos que coincide, pues no hay error. Pero en los puntos que no coinciden, como por ejemplo este, miren, aquí hay error, ¿sí? Aquí tenemos error en la respuesta y por acá también tenemos error en la respuesta, ¿sí? Ahí tenemos algunos errores. Entonces, mientras más divisiones haya, menos error hay, ¿sí? Este método es el que nosotros vamos a utilizar, este de aquí, es el método que vamos a utilizar para trabajar con la programación en el PLC, porque en el PLC no podemos, o más bien dicho, sí podemos, pero va a ser muy complicado ponernos a analizar la curva de la salida difusa final, analizar cuándo la curva está cambiando de sentido para poder definir los puntos críticos, ¿sí? Porque en el PLC recuerden que estamos haciendo un proyecto que solo tiene curvas, no tiene solamente, perdón, solo tiene líneas rectas, triangulares y trapezoidales. Entonces, como solo tiene trapezoidales y triangulares, nos conviene es utilizar este método que está aquí, ¿sí? Este. Pero como va a ser más complicado la programación en el PLC, ir analizando estos puntos críticos para ir definiendo cuándo la curva cambia de sentido, entonces no va a ser posible la programación con este método. Entonces vamos a utilizar el intervalos equitativos. Este es el que vamos a utilizar en la programación, ¿ya? Y mientras más intervalos dividamos el eje de las X, menos error va a haber. Y eso vamos a tener que analizar en la salida difusa final, a ver de cuánto a cuánto, de en qué, cuántos intervalos vamos a dividir el eje de las X. ¿Sí? Ya, ¿por qué utilizamos este método? Porque es más sencillo de programación, porque yo defino las X con las que voy a trabajar y calculo con una fórmula el valor de las Y, de acuerdo a qué función está ahí. ¿Sí? Es el método más sencillo en cuanto se refiere a la programación. Ya. Y como también no vamos a utilizar curvas, sino solo líneas rectas, entonces el centro de área por intervalos equitativos va a ser una buena opción de método, ¿sí? Ya. Entonces, el punto máximo, la media del máximo, el centro promedio o centro de área, sean puntos críticos o en intervalos equitativos, trabajan muy bien con con líneas rectas, ¿sí? Ya. El punto máximo y la media del máximo trabaja muy bien con salidas simétricas, sean curvas o sean rectas, ¿sí? Sean campanas, perdón, o sean rectas. Ya. El centro promedio o centro de área, sea en puntos críticos o en intervalos equitativos, trabaja muy bien con rectas, ¿sí? Así la salida sea simétrica o asimétrica, no importa, pero trabaja bien con líneas rectas, ¿ya? Y por acá tenemos un último método que es el centro de gravedad. El centro de gravedad, en cambio, trabaja perfecto
con las campanas y las sigmoides, es decir, con las curvitas que diseñamos en los conjuntos, ¿sí? Entonces, centro de gravedad trabaja muy bien en cambio con las campanas y las sigmoides, ¿sí? La z para este método es integral de la función x por la u de x, ¿sí? De d de x, es decir, las x por las y, ¿sí? Dividido para la integral de solamente la función de y, es decir, la u de x, de d de x, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste este método? En encontrar el área bajo la curva y obviamente en encontrar ese valor en el eje de las x. Aquí, ¿sí? ¿Cuál es el resultado? La x que divide, que si usted divide a esta gráfica con una vertical en el valor de la respuesta, puede decir que el área que está al lado derecho tiene el mismo valor que el área que está al lado izquierdo, ¿sí? Entonces, sirve para cualquier salida, sea simétrica o asimétrica, no importa, y funciona muy bien con las curvas, ¿ya? Entonces usted a partir de estos conceptos ya puede definir qué método es el que le conviene utilizar de acuerdo a la salida difusa final que se ha encontrado en el bloque de la base de conocimientos. ¿Entendido? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Inge, buenos días. Disculpe, ¿qué significaba la Z asterisco? Z es el resultado de la lógica difusa. Gracias, Inge. Y la Z es el resultado de la lógica difusa. Entonces, Z asterisco es ya el resultado numérico que se va a entregar al actuador. ¿Sí? Al actuador. Listo. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no tienen preguntas, entonces vamos a hacer un ejercicio. ¿Ya? Recuerden, el punto máximo o el primer punto máximo, si es que hay más puntos, es el primer punto máximo para salidas simétricas. La media del máximo cuando ya se tienen más puntos máximos, pero para salidas simétricas también. ¿Ya? El centro promedio o centro de área sirve para cualquier tipo de salida, sea simétrica o asimétrica, pero en puntos críticos. Hay que ir analizando los puntos críticos. Y sirve muy bien para líneas rectas. Y el centro promedio o centro de área, pero con intervalos equitativos, hay que ir analizando, dividir el eje de las X en intervalos de misma distancia y ir calculando, eso vamos calculando en el eje de las Y, ¿sí? Los valores de las X y utilizamos la misma fórmula, pero ahora con intervalos equitativos, ya no con puntos críticos. Sirve perfecto para salidas simétricas y asimétricas, y esto es óptimo también para solamente conjuntos que tienen triangulares y trapezoidales, es decir, líneas rectas, ¿ya? En cambio, el centro de gravedad sirve para todo, ¿no? Para las salidas simétricas, para las salidas asimétricas, y sirve también para las curvas, para las campanas y las sigmoides, ¿ya? ¿Entendido? Y el que vamos a utilizar en la programación del PLC es este que está aquí, debido a la que es mejor de implementar, más fácil implementación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no tienen preguntas, entonces hagamos un ejercicio. Abramos el ejercicio del carrito robot, el carrito Fusi. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a abrir el ejercicio del carrito Fusi, ¿sí? Donde tenemos la entrada distancia, la otra entrada velocidad
y la salida porcentaje de freno. Sí, ya teníamos realizadas las funciones de membresía. Dijimos que íbamos a justificar en 8 metros de distancia y 30 kilómetros por hora de velocidad. ¿Sí? Entonces, tenemos ya los conjuntos de activación, la inferencia por el mínimo, y tenemos las reglas lógicas y las reglas de inferencia. ¿Ya? Por acá tenemos ya las reglas de inferencia entre la premisa y el conjunto de salida, más las reglas que se repiten. Y al final tenemos nuestra salida difusa final, ¿no es cierto? A partir de esta salida difusa final, entonces vamos a hacer la desfusificación. Ya, empecemos con el primer método, que es el punto máximo. Inge, disculpe una consulta. Dígame. Inge, disculpe, ¿eso que dice usted por inferencia por el máximo, por el mínimo, eso no nos dice usted o cómo sabemos que debemos hacer por el máximo o por el mínimo? Ya, esto está dado de acuerdo a las reglas lógicas. Aquí, si usted dice, si la distancia es corta y la velocidad es normal, entonces freno mitad. Si usted dice y, entonces esa es la diferencia por el mínimo. Pero ¿qué tal si usted dice, por ejemplo, si el sensor 1 es alto o el sensor 2 es alto también, entonces el ventilador es todo? Sí, entonces si su regla origina de una OR, entonces es inferencia por el máximo. Entonces todo depende de cómo esté plasmado el ejercicio. Muchísimos de los ejercicios se hacen con inferencia por el mínimo, porque la gran mayoría decimos y. Decimos, si la distancia es corta y la luz es baja, entonces tanto. Sí, qué sé yo, si la distancia es mediana y la velocidad es rápida, entonces el freno es todo. Decimos, si la temperatura es alta y la humedad es baja, entonces la bomba es, qué sé yo, mitad, ¿sí? La gran mayoría de inferencias se realizan por el mínimo debido a que las reglas lógicas parten de una lógica de mínimo, es decir, de hacer que las dos entradas se hagan la intersección, es decir, tomar en cuenta las dos entradas para que la salida se active, ¿sí? Pero si usted tiene, por ejemplo, el caso más repetitivo de influencia sobre el máximo es cuando usted tiene, por ejemplo, en un cuarto, en una habitación, tiene un sensor de temperatura en una esquina y en otro sensor de temperatura en otra esquina, por ejemplo. ¿Sí? Pero los dos son sensores de temperatura. Entonces, ¿cuándo quiere prender el ventilador? Cuando cualquiera de los dos sensores determinen que está caliente el cuarto, ¿sí? Porque no va a esperar que los dos sensores se calienten, es decir, que el cuarto se caliente completamente todo para recién prender los ventiladores. Entonces, solo analiza si ya uno de los dos sensores se activa, entonces ya el ventilador tiene que actuar, ¿sí? Entonces usted dice, si el sensor 1 es alto o, no sé, o el sensor 2 es alto, entonces el ventilador es bastante, por ejemplo, o medio, lo que sea, lo que tenga que ver con el ventilador, ¿sí? Entonces ahí es cuando usted utiliza inferencia por el máximo, ¿ya? Por ejemplo, qué sé yo, se me invento una aplicación de inferencia por el máximo, ya por ejemplo, un sistema de comida para perritos, ¿ya? Usted va a decir, si el perro pesa bastante, ¿no es cierto? Porque estamos hablando del peso del perro. Si el perro pesa bastante, o, o el perro es grande, ¿cierto? O si tiene solo la altura, por ejemplo. O si la altura del perro es alto, ¿no es cierto? O si el perro es alto, entonces le proporciono bastante comida, porque tengo que darle de comer bastante, ¿sí? Entonces, es o el uno o el otro. Tiene un sensor de peso y un sensor de altura. Entonces, termina y dice, si el perro es muy pesado o es muy alto, entonces le doy de comer bastante, pero abro la válvula de alimento con más tiempo. Entonces, el uno o el otro. Entonces, aparte, a partir de las reglas lógicas, se determina la inferencia por el mínimo o el máximo. ¿Sí? Jay, disculpe una consulta, no sé si será solo mi internet, pero se lo está entrecortando un poquito. Sí, Ah, ya. no se escucha entrecortado todavía.
Ok, voy a ponerme entonces los audífonos, ¿ya? ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Inge. Ya, ok. Entonces, ¿sí entendieron cuando, sí se entendió cuando hacen inferencia por el mínimo o inferencia por el máximo? Sí, Sí. Inge, me entendió. Ya, ok. Entonces, continuemos con nuestro ejercicio, entonces. ¿Ya? Listo. Entonces, continuando con el ejercicio, tenemos que la desjustificación por el punto máximo, vamos a hallar nuestra z. ¿Sí? ¿A qué corresponde la z? Al primer punto máximo. ¿Sí? El único o el primero en este caso. Nuestro primer punto máximo es 63,334. ¿Sí? Esa sería la respuesta de nuestro primer punto máximo. Ya, el 63, podríamos decir que no es una respuesta óptima debido a que la salida no es simétrica. Entonces, el área que está al lado del 63 es más grande que la que está al lado izquierdo. Entonces, no representa una respuesta aceptable, ¿ya? Para lo cual hacemos entonces la media del máximo. La media del máximo consiste en encontrar todos los puntos máximos, que en este caso tenemos solo dos puntos máximos. El uno es 63,334, más el otro es 86,667, ¿sí? Dividido para 2 porque tenemos dos puntos máximos, ¿sí? ¿Cuánto me da eso? Y por acá vamos a hacer el centro promedio, el otro método que es el centro promedio, pero en puntos críticos vamos a hacer primero, en puntos críticos, ¿sí? ¿En qué consiste este? Todas las X por las Y dijimos, ¿no es cierto? Entonces, en X20, en Y0, ¿sí? En X30, en Y0,33333, ¿ya? Luego sigue el siguiente punto, 56,6667, y en Y, 0,3333, ¿sí? Tenemos el siguiente punto, el 63, con el 0,6667, ¿ya? El siguiente punto, el 86,6667, se multiplica al mismo punto, ¿no? El 0,6667, ¿ya? El siguiente punto que justo nos cayó en 90, con el eje de las X que no le hemos puesto, creo que era 0,5, ¿no es cierto? Por eso es importante que la salida difusa final tenga todos los puntos calculados, si no, en la desjustificación que utilizo, ¿ya? Y el último que es el 100, con el valor también de 0,5. Listo. Entonces, dividido, voy a poner aquí el dividido, para las Y, dividido para todas las Y, en este caso será
0,3333 tengo dos veces, ¿no es cierto? Entonces voy a poner 2 por 0,3333, ¿ya? Luego tengo el 0,66, también lo tengo dos veces, lo voy a poner así, 2,06667. Y luego tengo el 0,5 más 0,5, 1, ¿ya? ¿Cuánto me da eso? ¿Sí? En sus calculadoras. Y luego vamos a hacer, ya no por puntos críticos, sino en intervalos equitativos. Intervalos equitativos, ¿sí? Aquí vamos, obviamente va a tener un poco de error, este método. Sin embargo, vamos a analizarle para que no tenga demasiado error, ¿sí? Si analizamos la salida difusa final, si voy, por ejemplo, de 10 en 10, voy a tener error entre el 50 y 60. Entre el 50 y el 60 voy a tener bastante error, ¿sí? Si le pueden ver aquí, entre el 50 y el 60 voy a tener un error. Ahí hay bastante error, ¿sí? Y entre el 80 y el 90 también vamos a tener error, y bastante. Aquí, todo eso de error, ¿sí? Y entre el 60 y el 70 también va a haber error. ¿Qué error va a haber? Esto de error, así. ¿Ya? De todas formas, voy a tener que ir de 10 en 10, porque como este ejercicio es para que entiendan el procedimiento más que todo, ¿sí? De cuando ya estemos haciendo en la vida real, pues intentamos hacerlo bien para que el sistema tenga una buena respuesta. Pero como vamos ahorita haciéndole, para entender el procedimiento más que todo, vamos a hacer solo de 10 en 10, no demorarnos mucho, ¿ya? Entonces, en 20 tenemos 0, ¿sí? En 30 tenemos el 03333. En el 40 tenemos el 0333. En el 50 también tenemos el 0,3333. En el 60 tenemos aquí en el 60 no tenemos el valor, ¿no es cierto? Por lo tanto, en el 60 tenemos que ir a buscar la pendiente ascendente de bastante, ¿sí? En el 60, la pendiente ascendente de bastante. Entonces, por aquí teníamos la pendiente ascendente de bastante. Calculemos el 60. Sería 60 menos 50, 10. 0,5 nos queda, ¿no? 0,5. ¿Ya? En el 60, 0,5. En el 70 tenemos el 0,6666. Como les decía, aquí lo ideal es ir de 5 en 5 o de 1 en 1, pero ahí nos vamos a demorar toda una vida. Entonces, en el 80 también tenemos el 0,667. Ya me comí un 6 aquí. Bien. En el 90 justo nos cayó un 0,5. Y en el 100, el 0,5. ¿Ya? Todo esto dividido, voy a poner la división. Dividido para 0,333
63, tengo 1, 2, 3, ¿no es cierto? Se repite 3 veces. Ya. 0,5 se repite 3 veces, entonces es 1,5. ¿Ya? Y luego el 0,6667 se repite 2 veces, 0,6667. Listo. ¿Y ahí cuánto nos da eso? Listo. ¿Ya? Ok. Inge da 74.6248 en el de puntos críticos. ¿Me puede repetir, por favor? 74.6248 en el de puntos críticos. Ay, ¿qué le dice que no se ve ahora el marcador? 74. Punto. 6248. Ya, muchas gracias. En el de abajo, Inge da 69.128. 69.128. ¿Solo dos decimales? No, 16. 128, 16 y 33. Ya. Ok. Díganme sus nombres para ya para no preguntarles despuesito. Inge y Inge da 75.0003. 3 en el primero. Ajá. ¿Perdón? 75.30 y un 3 en el de media de máximo. Están en la puntos críticos. No, en media del máximo. Ya. Gracias, perdón. 75. 3 ceros y 3. Ya, muchas gracias. Ya. Les decía que me digan los nombres de los que ahorita me acaban de ayudar con los cálculos para después ya no preguntarles otra vez a ustedes, preguntarles a otras personas que quieran participar. Y me dictó el de puntos críticos. Yo dije Tenorio. Tenorio, gracias. Y Chávez Andrés, Inge. Ya, usted me dictó el de intervalos equitativos. Inge, puede ser un poquito más pequeño para poderle hacer una captura de pantalla. ¿Y quién me dictó el de la media del máximo? Tenorio, Inge. Ya, gracias. Ahí o más pequeño. Ahí está bien, Inge, gracias. Ya. Ya. Entonces vamos a continuar con el siguiente, que es el... Ay, que no puedo escribir. Ya. El centro de gravedad. ¿Ya? Entonces decimos que con el punto máximo tenemos un resultado de 63, ¿sí? Que no es muy aceptable el resultado. Media del máximo tenemos 75, ¿ya? Entonces tampoco es muy aceptable, sin embargo ya se parece, ya se espera mejor más bien dicho, tiene menos error, ¿sí? Pues si comparamos con el resultado exacto. ¿Cuál es el resultado exacto? El centro promedio con puntos críticos, es decir,
este valor de 74.62. Entonces, ese es el resultado más exacto, porque estamos trabajando solo con líneas rectas y con los puntos críticos, que son los puntos reales de la curva. Entonces, 74, ya, entonces 74, ¿no? Está bastante al centro del área. Y luego tenemos en intervalos equitativos, tenemos 69, que es también un dato bastante cercano al óptimo, ¿no? Y ahorita vamos a hacer por centro de gravedad. Para hacer el de centro de gravedad, como la fórmula del centro de gravedad es la integral, ¿no es cierto?, de x por u de x, ¿sí?, dividido para la integral de u de x. ¿Ya? Esa es nuestra fórmula para el centro de gravedad. Entonces, a todo lo que esté en el numerador yo le voy a llamar a, y a todo lo que esté en el denominador le voy a llamar b, solamente por comodidad nomás, de la comodidad de para la escritura, por comodidad nada más, ¿sí? Ya, entonces, dentro de lo que es la salida difusa final, voy a decirle que esta es la curva 1. También esto es solo por comodidad. Esta es la curva 2, la 3 y la 4. Estas 4 curvas ahí, ¿sí? Listo. La 1, la 2, la 3 y la 4. Entonces, voy a calcular A1. A1 va a ser la pendiente ascendente que está entre 20 y 30, ¿sí? Entonces, aquí A1 es la integral entre 0, entre 20, me equivoqué, entre 20 y 30, ¿sí? ¿De qué? De la pendiente ascendente de mitad, ¿no es cierto? Pendiente ascendente de mitad. Pues por aquí tengo la pendiente ascendente de mitad, es x menos 20 sobre 30. Ahora ya no quiere bajar. X menos 20 sobre 30. Ya. X por x menos 20 sobre 30 de d de x. ¿Ya? Entonces, ¿a qué es igual esto? Voy a poner el 1 sobre 30 afuera. La integral de x cuadrado va a ser x cubo sobre 3, ¿no es cierto? La integral de 20x va a ser 10x cuadrado. Evaluado entre 20 y 30. ¿Sí? Listo. Ya, eso sería 1. Vamos con A2, es un horizontal en 0.3333. Entonces aquí A2 es un horizontal que está entre 30 y 56,6667. 56,6667. X por el de ecuación Y es un horizontal de 0.3333. ¿Sí? Entonces, la integral de esto es 0,3333 x cuadrado sobre 2. Evaluado entre 30 y 56,6667. ¿Sí? Ya. Vamos con la A3. Ya. A3 entonces es la integral entre 56,6667 y 63,334. Y 63,334. ¿Sí? En ese rango, la A3
Y es una, no, a ver, ya, me he comido aquí una curva, si ven, esta no es la 3, he comido aquí una curva, esta es la 3, esta es la 4, esta es la 5 y esta es la 6, me he comido dos curvas me he comido, ¿ya? Listo, entonces vamos con la A3. La A3 está entre 56 y 66, 63.334, ¿ya? Es una pendiente ascendente de bastante. Es la pendiente ascendente de bastante. Por aquí tenemos la función de membresía de bastante ascendente, x menos 50 sobre 20. X menos 50 sobre 20. ¿Sí? Entonces voy a sacar un 20 afuera. X cubo sobre 3 menos 50x. Ya. Evaluado entre el 56 con 6667 y el 63 con 334. ¿Listo? Ya. Ya. A ver. Despuésito les pregunto cuánto salen cada uno, ¿ya? Voy a hacer la 4. La 4 estará entonces entre el 63,334 y el 86,6667. Ya, y la A4 es un horizontal en 0,6667. Bien, entonces la integral de esto sería 0,6667 x cuadrado sobre 2. Bien, evaluado entre el 63 y el 86. ¿Listo? Vamos con la 5. Entonces la 5 está entre el 86, 667 y el 90. Y el 90. ¿Sí? Y es una pendiente descendente ¿de qué? De bastante. ¿No es cierto? Es una pendiente descendente de bastante. Entonces la pendiente descendente de bastante la tenemos por aquí. 100 menos x sobre 20. 100 menos x sobre 20. Entonces, aquí también voy a sacar un 20 afuera. La integral de 100x. ¿Ya? Y la integral de x cuadrado, x cubo. ¿Ya? Evaluado entre el 86,6667 y el 90. ¿Listo? Y la última que es la A6. La A6 está entre el 90 y 100 de la horizontal 0,5. La horizontal es 0,5. ¿Sí? Entonces tenemos la integral sería 0,5 x cuadrado sobre 2. 0,25 x cuadrado. Ya.
entre 90 y 100. Listo. ¿Ya? Eso es todas las A. Ahora vamos a ver todas las B. ¿Sí? Las B. Las B, vamos con B1. B1 entonces está entre 20 y 30, ¿sí? De X menos 20 sobre 30. De X, ¿sí? ¿Y esto qué es igual? Evaluado entre 20 y 30. Listo. Vamos con B2. B2 es la integral entre 30 y 56,6667 de 0,3333. Evaluado entre 30 y 56,6667. ¿Ya? Vamos con B3. B3 tenemos entre 56 con 6667 y 63 con 334. B3 es X menos 50 sobre 20 de X, ¿sí? Y entonces también voy a sacar el 1 sobre 20 afuera. La integral de X, X cuadrado sobre 2. Integral de 50, 50X. Evaluado entre 56 con 6667 y 63 con 334. ¿Sí? Vamos con B4. B4 está entre 63 con 334 y 86 con 6667. ¿Ya? De 0,66667. ¿Sí? Entonces aquí tenemos 0,6667 X evaluado entre 63,334 y 86,6667. ¿Ya? Y vamos con B5. Ya mismo terminamos. B5 está entre el 86 con 67 y el 90. ¿De qué? De 100 menos X sobre 20. ¿No es cierto? Entonces, igual voy a sacar el 1 sobre 20 afuera, multiplicado por la integral de 100, 100x. Y la integral de x, x cuadrado sobre 2. Todo eso evaluado entre 86, 6667 y 90. ¿Sí?
Y vamos con la última. La última es B6. B6 tenemos entre 90 y 100. De 0,5 porque es un horizontal. ¿Ya? Entonces, esto que es igual a 0,5 X evaluado entre 90 y 100. Listo. Y ahora sí. Ahora sí voy a poner pausa en la grabación para que me dicten los valores, ¿sí? A ver. Mm, A ver, aquí dice, el toditos me han ayudado. A ver, dice, pero no me dicen, a ver, 75 en qué, pues 44 en qué. La 1 era 44.44. La A1. Sí. Ya, gracias, señor Calapati. Yo escribí en el chat de esa la de 44.44 de A1. Mi compañero, ¿cómo se llama? Lechón, creo que le acabo de decirle. Ya. A ver, vamos con la A2. Es 385. Confirmarán los valores porque aquí nos podemos equivocar rapidito. La A3, 201 con 26. Pues, el señor Carvajal. Sí. Ya. El señor Tenorio me ha puesto aquí la A4. 1166 con 69. Ya. La 5, 171 con 60. La 6, 475. A ver, el señor Lechón, tenemos, me dice que la B1 es 1 con 6666. La B2, 8 con 38. Ya. La B3, el señor Tenorio me da un montón de respuestas, no les deja participar a sus compañeros. 3,333 Muy bien. La señora Simbaya me da la 4, 15 con 5559. La B5. La señora Simbaya me dice que la B5 es 1,9445. Ya. La B6. La B6 a 5. Listo. Ya, entonces, listo. Entonces la respuesta
Las sumatorias de las A sobre las sumatorias de las B. Ya. Entonces, sume todas las A desde la A1 hasta la A6 y divida para lo que suma las B. ¿Ya? A ver, pero le voy a decir quién me diga, porque si no solo el señor Achimbaye y el señor Tenorio nomás me dicen. Ahí está. A ver, el señor Chiguano me va a decir la respuesta. Ya, hija. Inge, ¿podría bajarle la pantalla para tomar los datos? Gracias. ¿Me pueden dar un segundito para ir al baño? Ya vengo, ya. Ya, hija. Entonces, ¿qué? Switch. Mañana un suite con una docena de vasos, pero Para Navidad ha de ser. Vasos de vidrio. Ya. A ver, señor Chiguano, ¿ya me tiene la respuesta? Ya, Inge. A ver, ¿De las sumatorias o la total? ya la total. 52.89. 89.30. Ya, gracias. Ya, Inge. Ok. Entonces, nuestra respuesta dice que es 52.89, ¿no es cierto? Entonces, Disculpe, yo tengo otra respuesta y para que los compañeros confirmen, sí, de ley que es otra respuesta 67.80, porque tiene que estar más de 60. 67.1680 tengo yo. A ver, 67. Es más de 60 de ley. ¿Cómo me dijo? 17.16. 67.1680. Ya. 67.1680 de respuesta. 67. Ya, sí, es una respuesta correcta. Porque si usted traza una vertical en el 67, entonces tenemos casi el mismo área, o sea, la misma cantidad de área a la derecha que a la izquierda. Si es que trazamos una en el 67, sí, una vertical en la 67. Entonces, esa es una respuesta adecuada, correcta. ¿Ya? De 67. Vamos a hacer el otro ejercicio.
¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Esta cosita se calienta bastante y ya no funciona bien. ¿Me confirman si está viendo la pantalla del OneNote? Sí, Inge. Ya, ok, gracias. Que se calienta y como que ya no responde muy bien. A ver, entonces vamos a hacer el otro ejercicio. ¿Dónde estás? El otro ejercicio para terminar esto, ¿ya? Listo. Entonces, el otro ejercicio teníamos una lavadora Fuji, ¿verdad? Esta lavadora tenía una entrada que es de nivel y otra de suciedad, y la salida es el tiempo de remojo. El tiempo de remojo al inicio le estábamos colocando en dividido para 100, ¿verdad? Entonces al final la respuesta vamos a tener que multiplicarle por 100 para que tengamos en minutos, ¿ya? Teníamos ya todas las funciones de membresía. Hicimos una justificación de 30 centímetros y en suciedad de 5.5. Y entonces calculamos ya la inferencia, las reglas de inferencia, la salida difusa final, que es la con la que vamos a trabajar en este momento, ¿ya? Entonces, empecemos con la desfusificación, ¿sí? Ya, si vamos a utilizar el primer método, que es el punto máximo, ¿quién me puede decir la respuesta? Uno. Exacto. La respuesta es 1. Muy bien, ¿ya? Pero si trazamos una vertical en el punto 1, pues no tenemos la misma área, la misma cantidad de área a la derecha que a la izquierda, entonces vamos a hacer la media del máximo, ¿sí? La media del máximo consiste en encontrar todos los puntos máximos, que en este caso sería el 1 y el 2, ¿verdad? Entonces hacemos 1 más 2 dividido para 2 porque tenemos dos puntos máximos y nos da 1,5. Ya, igual podemos decir que el 1.5 tampoco es una respuesta aceptable debido a que la salida difusa final no es simétrica, es bastante asimétrica, irregular. Entonces si trazamos una vertical en el 1.5 no tenemos el área a la derecha con el mismo porcentaje de la izquierda, ¿ok? Por lo tanto tenemos que hacer otro método, continuemos con el centro promedio. El centro promedio. Con el centro promedio empezamos con los puntos críticos. Ya. Con los puntos críticos, analicemos el punto empieza en el X0, en el Y, 0,4286. ¿Sí? Sigamos con el siguiente punto crítico, es el 0,4806 en el eje de las X. Y en el eje de las Y también es el 0,4286. ¿Sí? Vamos a ver, el siguiente punto crítico es el 1 en el eje de las X. Y el 1, y nos coincide con el 1 en el eje de las Y también. ¿Sí? Porque es la amplitud de la campana de Gauss de... ¿Qué conjunto? De este era PS, ¿no es cierto? En el conjunto PS nos coincide el 1 con el 1. Luego tenemos el siguiente punto crítico, que es el 1.5. Y aquí tenemos la intersección que nos cae en el eje de las 10, 0,4559. ¿Ya? Y el último punto crítico, que es el 2. Y en el eje de las 10 tenemos el valor de 1. ¿Sí? Aquí hay que notar algo importante e interesante. Si yo a la campana la tomo solamente desde el punto crítico 0,4806 y ya me paso al 1.5, y sobre todo a lo que quiero llegar es que estoy saltándome este valor de aquí, ¿sí? Si es que me salto ese valor de ahí, dividiendo la campana en dos partes, la respuesta va a ser bastante incorrecta,
¿Por qué incorrecta? Porque es como que yo estoy trazando una línea desde aquí hasta acá y estoy olvidando toda esta área, ¿ya? Porque la fórmula del centro promedio, pues lo que representa es el trabajo con rectas, no con trabajo con rectas, no trabajo con curvas. Entonces va a haber un error bastante grande, ¿ya? Por eso divido a esa campana en dos, ¿sí? Todo esto dividido para el eje de las 10, ¿no? El eje de las 10 tengo 20.4286, tengo dos de esos valores. Tengo un valor de 0.4559 y dos unos, entonces en este caso sería 2. Ya les voy a preguntar cuánto sale eso. Y ahora en cambio vamos a trabajar con intervalos equitativos. Con intervalos equitativos tenemos que analizar en cuántos intervalos vamos a dividir el eje de las X. Pues aquí nos conviene, bueno, un dato de respuesta sin error sería de ir de 0.1 en 0.1. Pero como no nos vamos a quedar todo el día haciendo esto, hagámosle de 0.2, hagámosle. ¿Qué les parece? De 0.2. ¿Sí? Empecemos en el eje de las X0 con 0.4286. Luego va 0.2. 0.2. También en el mismo valor. 0.4286. ¿Sí? Ya. Luego tengo 0.4. El 0.4 también cae en el 0.4286. El 0.6, bueno, este valor sí ya no cae en esa misma curva, sino ya tenemos la campana de PS, ¿sí? Entonces por aquí tenemos la ecuación de PS, ¿no es cierto? Que es E elevado a la menos pi, x menos 1 al cuadrado, ¿ya? Entonces tenemos E elevado a la menos pi, x menos 1 al cuadrado. En vez de x ponemos 0.6, E elevado a la menos pi, 0.6 menos 1 al cuadrado. ¿Y quién me puede decir esa respuesta, por favor? Esa respuesta sí la necesito ahorita, para ya, para este momento. 0.3629. 0.3629. Ya, 0.3629. Parece que está bien. A ver, en 0.6, no, es más de 0.5. Ya no está grabando. Ahorita le puse pausa para que me confirmen el valor. Ese valor de 0.6 está mal porque debería salir más de 0.5 o al menos 0.5 o mayor a 0.42 porque la curva está creciendo. No puede salir 0.3. Porque el 0.6, miren, en la curva ya tengo la campana, y la campana está creciendo, Sí, pues no puede salir. Sí, lo que pasa es que ya le multipliqué por 0.6, sale, sin la multiplicación sale 0.6049. Ya, ese valor parece que está bien. 0.60, ¿qué? 49. Ya, 49. Muy bien, eso sí está bien. Ya, luego tenemos el 0.8.
El 0,8 también está en la misma campana de PS, entonces 0,8 tendríamos e elevado a la menos pi, 0,8 menos 1 al cuadrado. ¿Sí? ¿Quién me puede dar esa respuesta rapidito? A ver, señor Flores. Bueno, alguien que me iba a dictar, pero alguien me iba a dictar la respuesta. 38-19. ¿Perdón? 38-19. Es que no escucho, ¿me puede repetir, por favor? 088-19. Ya, muchas gracias. 0,8819. Luego tenemos en el valor de 1, nos coincide con 1, ¿no es cierto?, en nuestra amplitud de la campana. Luego tenemos el 1,2. El 1,2 me imagino que va a salir igual al 0,8 porque es una campana simétrica, entonces sale 0,8219. Luego tengo en 1,4. En 1,4 también tengo la misma campana, por lo tanto espero que me salga 0,6049. Luego tengo el 1,6. Ay, eso sí me estoy grabando. Disculpen, perdonen, voy a volver a grabar. Ya, entonces, en 0,4, en 0,6 tengo la campana de PS, E a la menos pi, por 0,6 menos 1 al cuadrado, ¿sí? Con el 0,8 pasa lo mismo, E a la menos pi, 0,8 menos 1 al cuadrado. En 1 sí tengo el valor de 1 de la amplitud, en 1,2 va a coincidir con el 0,8 porque es una campana simétrica. 1,4 tengo el valor de 0,6049, en 1,6. En 1,6 ya tengo la otra campana, ya no tengo la campana PS, sino la campana PM. En la campana PM es E a la menos pi, X menos 2 al cuadrado. X menos 2 al cuadrado, ¿sí? Entonces, en 1,6 tendría E a la menos pi, E elevado a la menos pi, 1,6 menos 2 al cuadrado. 1,6 menos 2 al cuadrado. ¿Ya? 0,6049. No, pues eso era en 1. Ah, no, sí, tiene toda la razón. Son campanas simétricas, 0,6049. Sí, está bien. Claro, son simétricas las campanitas. Ya, en 1,8. En 1,8 tenemos 0,88, ¿no es cierto? Sí, 0,8819. Exacto, 0,8819. Y en el valor de 2, el último valor de 2 también tenemos 1. ¿Sí? Y entonces, uy, no me sale aquí, ya se me colgó esto. Ya se colgó esto. No quiere reaccionar. Ya, ahí sí ya reaccionó. Ya. Entonces tenemos dividido para el eje de las X, ¿no? El 0,4286 tengo 1, 2, 3. 3. Entonces es 3 dividido para 0,4286. ¿Sí? Luego tenemos el 0,6049, lo tenemos también en 3 partes, entonces 3 por 0,6049, ya. Luego el 0,6049, a ver, 0,48, 49, 69, 0,69, ya. El 0,8819 lo tenemos en 3 también. 3 por 0,8819, ¿sí? Y
Y solo me falta el 2 y el 1, ¿no es cierto? Entonces, más 2. ¿Ya cuánto sale eso también? Ya les voy a preguntar. Señor Flores, ¿me puede dictar, por favor, cuánto salen los puntos críticos? El centro promedio con puntos críticos, ¿me puede dictar, señor Flores, por favor? Ya le digo, Inge. Ya. Y señor Cordero, díctame cuánto salen los intervalos equitativos. Aunque yo creo que ya me están poniendo las respuestas. ¿No es cierto? A ver. En los puntos críticos dice que sale 1.1741. Está muy bien. 1.1741. ¿Ya? Y en los intervalos equitativos ya se desapareció el chat. ¿Qué irás con esta cosa que se calienta y ya no funciona bien? A ver, que alguien me dicte en los intervalos equitativos porque ya el chat se me desapareció. Sale 1.1342, Inge. 1.1342. Sí. Ya. Entonces, pero recuerden que todo esto tenemos que multiplicar por 100. Sí, no se olviden que esto era multiplicado por 100. ¿Ok? No se olviden, esto es súper importante. No es lo mismo, por ejemplo, en el punto máximo, tenemos que multiplicar todo por 100. Tenemos 100 minutos, no es lo mismo un minuto que 100 minutos, no se olviden. ¿Ya? En la media del máximo, tenemos 150 minutos. Minutos. Ya, en los puntos críticos también lo mismo, multiplicamos por 100. Tenemos 117 con 41 minutos. ¿Sí? Y en intervalos equitativos tenemos 113 minutos, 113.42 minutos. ¿Sí? No nos olvidemos de eso, es súper importante. ¿Ya? Listo. Y ahora vamos a hacerle por el último método que nos falta, que es el del centro de gravedad. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, tenemos mucho error entre los intervalos equitativos de 113 minutos con el de puntos críticos 117 minutos. Bueno, ahí en realidad son 4 minutos de diferencia, ¿no? No, sí hay bastante error. Pero bueno, no hay mucho. Si comparamos con el punto máximo, pues sí, ahí sí hay bastantísimo error. ¿Ya? Vamos con el método del centro de gravedad. Ya. Con el centro de gravedad, entonces vamos a calcular las integrales, ¿no? Recuerden que nuestra fórmula es la integral de x por u de x de d de x, dividido para la integral de u de x de d de x. ¿Sí? Entonces, a todo lo que tengo en el numerador yo le voy a llamar a, y a todo lo que tengo en el denominador le voy a llamar b. Ya la curva la vamos a dividir. Este pedacito de aquí va a ser la curva 1, esta campana va a ser la 2 y la segunda campana va a ser la 3. ¿Sí? Aquí no divido la campana en dos partes porque la fórmula de la integral pues, es el área bajo la curva de toda
de toda la curva de la campana. ¿Sí? Entonces no hace falta. Entonces vamos con A1. A1 es la integral, solo tenemos tres curvas aquí. La A1 es entre 0 y 0,4806. Entre 0 y 0,4806. 0,4806 y tenemos ahí una horizontal de 0,4286. 0,4286 de d de x, ¿no? Entonces la integral de esto es 0,4286 x cuadrado sobre 2, ¿no es cierto? Todo eso evaluado. Ah, no, esperen un ratito. No, sí estamos bien. Evaluado entre 0 y 0,4806. ¿Sí? Listo. Ahora vamos con A2. En A2 tenemos la integral entre 0,4806 y 1,5. Y esa es la campana. X por e elevado a la menos pi, x menos 1 al cuadrado. Es la campana de Gauss, ¿no es cierto? De d de x. Ya. Aquí como tenemos una multiplicación de dos funciones, sacar la integral de la multiplicación de dos funciones, voy a permitirlo que lo hagan en la calculadora. ¿Sí? Porque esta clase no es de integrales, es de lógica difusa. Entonces, hagan nomás una calculadora esta. Si no, nos vamos a demorar aquí otro día más. ¿Ya? Vamos con A3. A3 tenemos la integral entre 1,5 y 2. Solo son tres curvas aquí. ¿Sí? X que multiplica a la e elevado a la menos pi, x menos 2 al cuadrado. De d de x. Sí, y esto también lo van a hacer en la calculadora y me dictan cuánto sale. Porque si no nos vamos a demorar un mundo aquí haciendo la sustitución y la regla de la integral para la multiplicación de dos funciones. ¿No es cierto? Ya. Ahora vamos con B1. Ya, vamos con B1, tenemos de 0 a 0,4806. ¿Sí? Del 0,4286 de d de x. Entonces la integral de esto es 0,4286 x evaluado entre 0 y 0,4806. Vamos con B2. B2 tenemos entre 0,4806 y 1,5. ¿Sí? De e elevado a la menos pi, x menos 1 al cuadrado de d de x. ¿Ya? Y B3, por último B3. B3 tenemos entre 1,5 y 2. Entre 1,5 y 2. De e elevado a la menos pi, x menos 2 al cuadrado. ¿Sí? De d de x. Ya. Entonces, aquí me van a ayudar ustedes con su calculadora y su participación en clases. Aunque algunos ya me escribieron en el chat las respuestas, pero no las puedo ver porque se me desapareció la ventana del chat, les cuento. Así que van a tener que dictarme. ¿Quién tiene A1? 0,04949. Ya, muchas gracias.
¿Quién tiene A2? Yo, Inge, 07941. 07941. ¿Usted es el señor Flores? Calapaqui. Calapaqui. Gracias. ¿Quién tiene A3? 07033-1. Ya. ¿Quién tiene B1? 0.20599. 599. ¿Quién tiene B2? ¿Quién tiene B2? Nadie tiene B2. Yo, Inge, 07984. 06984. 79, Inge. 06984 me dijo. 79. Ah, ya, gracias. Es que no lo escucho muy bien. Sordita soy. Ya, ¿y quién tiene B3? Yo, Inge. Sale 0.3949. 3949. ¿Usted sí es Flores? No, Inge, la hiedra. Gracias. No ven, hasta ahora el señor Flores no se pronuncia. Durmiendo por ahí. Está con un miedo terrible. A ver, entonces, Z asterisco es igual a todas las sumatorias de A1, todas las sumatorias de A, en este caso sería 0,4949, A2, 0,7941, y el A3, 0,703331, ¿no es cierto? Y todo eso dividido para las B. Entonces, 0,20 599, el B2 que es 0,7984 y el B3 que es 0,3949. ¿Sí? Ya. Sale 1.1055. 1,1055. Ya. ¿Quién habló ahorita? Pazmiño, Inge. Ya, gracias, señor Pazmiño. Ya. Entonces, recuerden que este valor de resultado hay que multiplicarlo también por 100, ¿no? Porque estamos hablando de minutos. Entonces aquí tenemos 110 con 55 minutos. ¿Ya? Listo. 110 con 55 minutos. 110. Entonces, es la respuesta correcta. 110 con 55. ¿Ya? Porque si dividimos con una vertical en el valor de 1.1, más o menos por aquí, voy a ver si me... Ay, esto se está colgando. Ya. Si dividimos por aquí, en el eje de las Y, podemos determinar que el área que está a la derecha corresponde equitativamente al área que está a la izquierda, entonces podemos obtener una respuesta aceptable, ¿sí? Al menos estamos analizando que podría ser aceptable, podría ser óptima la respuesta, ¿ya? 110 minutos, esa es la respuesta. Para este método, el centro de gravedad es el que tiene la respuesta correcta, 110 minutos. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No tienen preguntas? Ya. Van a hacer un deber. Por favorcito, a ver, ¿dónde está el deber? Aquí está. Ya. Tomen un print screen, por favor, a la pantalla para que haga el deber. Va a ser todo el proceso de lógica difusa y por todos los métodos que acabamos de ver, ¿sí? Va a ser
del sistema limpia parabrisas va a tomar los valores de, en lluvia, 22,5 y en la entrada de luminosidad, 7.55. ¿Sí? Va a hacer inferencia por el mínimo. ¿Puedes repetir en qué, por favor? Sí, sí puedo repetir. Va a ser el deber, la lluvia va a fusificar en 22,5. Lluvia en 22,5 y luminosidad en 7.55. En 7.55. ¿Ya? Va a ser inferencia por el mínimo. Inferencia por el mínimo. ¿Sí? Y este deber queda para el 18 de noviembre. ¿Ya le tomó el print screen a la pantalla para que haga el deber? Inge, ¿podría por favor explicar de nuevo? A ver, le repito. Va a fusificar en el sensor de lluvia a 22.5. ¿Ya? Y en el sensor de luminosidad a 7.55. 7.55. ¿Ya? Va a hacer inferencia por el mínimo. Va a hacer todo el proceso de lógica difusa, incluyendo el proceso de desfusificación por los 4 métodos que vimos el día de hoy. ¿Listo? Ya. Para el 18 de noviembre, Máximo sube el deber en el link, en el ABAC, ¿ya? ¿Entendido? Okay. Ya, gracias también a ustedes y nos vemos nos escuchamos el día jueves. Inge, una consulta. Ajá. Sobre eso que está en el ABA que hay que subir un tema. ¿Sobre qué se trata, Inge? Es el tema de su proyecto que tiene que subir, pues. Usted tiene que subir un tema de su proyecto para yo poderle decir si va a hacer eso o va a hacer eso. Sí, para aprobarle el tema. Una vez que tiene aprobado el tema, entonces usted ya se pone a hacer el proyecto que tiene que hacer en el STEP 7, la programación que estamos resolviendo los días jueves. Y aparte también tiene que hacer en MATLAB, pero bueno, eso después le explico. ¿Ya? Gracias. Ok, es el tema de su proyecto que tiene que subir, por favor, lo antes posible hágalo, ¿sí? Para poderlo revisar y yo darle la posibilidad de que usted continúe con ese tema, o si es que está repetido, si es que otro compañero suyo ya tiene su tema, repita, haga otro tema, ¿sí? Cambie de tema. ¿Ya? ¿Solo el tema o también tenemos que poner ya con el gráfico de salida? No lo escuché. ¿Solo es del tema o también tenemos que poner ya con los gráficos de entrada y salida? El diseño también va el diseño de la lógica difusa. Entonces coloca el diseño de las entradas, de las salidas y solo eso nomás necesito, el diseño. ¿Cuántas entradas, cuántas salidas va a poner? Por favor, pondrá un poquito más de interés en el diseño porque la calificación determina, no es lo mismo que usted tenga 2 entradas, que tenga 3 o 4, no es lo mismo que tenga una sola salida, que tenga 2 o 3 o 4 salidas, ¿sí? La programación se va a complicar mucho más y entonces no es la misma nota, así que por favor póngale atención en la parte del diseño de la lógica difusa, ¿ya? Listo. Entonces subirá lo más rápido posible el tema para poderle decir que sí haga o si el tema está repetido que cambie, porque los temas siempre se repiten, entonces necesito que suba eso rápido, ¿ok? Solo necesito el diseño, nada más. Bueno, si no tienen ninguna duda, me voy a despedir.
Muchas gracias por la participación del día de hoy. Son muy participativos, les agradezco mucho. Hasta luego, Inge. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta Hasta luego, luego. Inge, Hasta gracias. luego, Inge, buen día. Gracias, igualmente, hasta luego.